Y estamos en directo. Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo directo del Economista Camuflado. Estamos emitiendo ahora mismo simultáneamente en Twitch este tutorial completo de Stata y también en TikTok. Un saludo a los amigos de TikTok que nos estáis siguiendo en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy es hablar acerca de un concepto que es muy útil en Stata, pero que también aparece en otros lenguajes de programación, que es el concepto de los macros locales y globales. Seguramente, si tenéis experiencia con otros lenguajes de programación, hayáis oído hablar sobre variables locales y globales, que son muy útiles. Pues esto es lo que vamos a cubrir en el tutorial de hoy. Y como siempre, cualquier pregunta o comentario que tengáis me lo podéis dejar en el chat y así podemos ir viendo las preguntas que vais teniendo. En Twitch vais a ver que estoy, y en YouTube más tarde vais a ver que estoy compartiendo pantalla y ahí podéis ver el do file. Como siempre, lo que estamos haciendo es utilizar un do file donde vamos a ir escribiendo el código que vamos a ejecutar y como siempre recomiendo utilizar do files para programar y para estructurar vuestros proyectos. Lo que voy a hacer es utilizar esta base de datos que se llama Data Schooling Earnings y que podréis encontrar más tarde en el repositorio de GitHub. En GitHub estoy subiendo todos los materiales que voy utilizando en la serie de tutoriales y allí vais a encontrar esta base de datos para que más tarde en casa, si queréis, podáis utilizarlo y podáis replicar todos los pasos que voy siguiendo aquí. Lo primero de todo, voy a cargar la base de datos en la memoria de Stata. Aquí. ¿Vale? Ya tengo la base de datos en la memoria. Podéis ver la lista completa de variables que tenemos en esta base de datos. Y ahora vamos a trabajar con estos datos un poco utilizando los macros locales y globales. Lo primero de todo, ¿qué es un macro? Ya sea local o global, ¿qué es un macro? Os estaréis preguntando. A ver, un macro es, como decía antes, el concepto de variable local y global que vemos en muchos otros lenguajes de programación. Es decir, al final de lo que se trata es de definir un objeto que vamos a poder llamar en distintas partes de nuestro programa y que puede tomar distintos valores. Ahora con los ejemplos vamos a ver mejor en qué consiste, pero antes de nada también muy importante la diferencia entre lo que es un macro local y un macro global. También es muy importante tener en cuenta. ¿Cuál es la diferencia? Bien, la diferencia es que los macros globales, una vez que los hemos definido, van a estar disponibles en nuestra sesión actual de Stata. No importa en qué do file o en qué programa estén definidos, el macro global puede ser utilizado, puede ser llamado por cualquier do file, cualquier programa. Una vez que lo hemos definido en nuestra sesión actual de Stata, el macro global está activo y lo vamos a poder llamar y lo vamos a poder utilizar en, por ejemplo, loops o en todos los comandos que vayamos a utilizar. Mientras tanto, el macro local existe solamente en el do file en el que está definido. Si nosotros definimos un macro local en un do file, podemos ejecutarlo, podemos trabajar con ese do file, pero si después ejecutamos código en otro do file distinto e intentamos llamar a ese macro local que hemos definido en otro programa, no va a servir de nada porque el macro local solamente está activo en el do file en el que está definido. Entonces esta es la diferencia y ahora vamos a ver una serie de ejemplos para entender mejor cómo funciona todo. ¿Vale? Vamos a definir
un macro local que vamos a llamar n mayúscula y que va a tomar el valor 4, ¿vale? Un macro local puede ser algo tan sencillo como esto. Hemos definido este macro local que hemos llamado n mayúscula y que toma el valor 4. Entonces nosotros ahora lo que podemos hacer es llamar a ese macro local desde cualquier parte del do file una vez que lo hemos definido. Entonces, si ahora, por ejemplo, utilizamos el comando display, si nosotros utilizamos ahora display y vamos a llamar al macro local, ¿vale? Lo que hacemos es utilizar estos acentos, ¿vale? Estos dos de aquí, y ahora ponemos n mayúscula y lo que queremos hacer aquí es multiplicar n mayúscula por 3, o sea, hacer la multiplicación 4 por 3 básicamente. Lo escribimos así y ahora si ejecutamos todo esto, tenemos que ejecutar también la línea del macro local. Si ejecutamos esto aquí, pues ahora vemos que efectivamente Stata nos ha devuelto el resultado del comando, que es el valor del macro local 4 por 3, 12. Otro uso posible de un macro local pues sería definir un string. Un string, es decir, asociar una palabra, un texto al macro local que queramos. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, si hacemos local n mayúscula new var, lo que estamos haciendo es asociar ahora al macro la palabra new var. Entonces, un ejemplo de cómo utilizar ahora este macro es, imaginaos por ejemplo que estamos definiendo una variable. Entonces, ahora podemos hacer generate y llamamos al macro n mayúscula, ¿vale? Y ahora lo que queremos hacer es, generar una nueva variable que sea, por ejemplo, igual a la variable female que tenemos en la base de datos. Entonces, todo esto, aquí lo tenemos, nos va a dar, todo esto nos va a dar justamente lo que estamos buscando. Vamos a tener aquí al final definida una nueva variable que vamos a comprobar que es igual que la variable female. ¿Vale? Entonces, aquí lo vemos que tenemos estas dos variables, female y new var, que son exactamente iguales. Otro ejemplo, ¿cuál sería? Imaginaos que queremos generar una variable que sea la variable age que tenemos aquí, la variable que recoge la edad de los individuos de esta muestra, de esta base de datos. Queremos calcular el cuadrado de esta variable. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Utilizando un macro local. Bueno, pues lo que podemos hacer es, lo primero de todo, vamos a crear un macro que se llame, el macro n mayúscula, que va a contener la palabra age. Ahora vais a ver cómo lo utilizo. Entonces hemos creado este macro local y ahora vamos a generar la variable h2 que es igual a n, ese macro local que en realidad contiene la palabra age, y ahora esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y de esta manera, cuando ejecutamos estas dos líneas juntas, lo que vamos a tener al final es justamente esa variable h2. Si ahora comprobamos estas dos variables, age y h2, aquí tenemos, veis que hemos generado el cuadrado de la variable de edad. Otro ejemplo más, también podemos utilizar condiciones. Podemos asociar condiciones a nuestros macros. Entonces, por ejemplo, imaginaos que queremos comprobar cuáles son
los salarios, cuáles son las ganancias de un cierto grupo dentro de nuestra muestra. Por ejemplo, imaginaos que queremos comprobar cómo son los salarios de las mujeres negras en nuestra muestra. Entonces, para comprobar eso, normalmente lo que haríamos, sin utilizar macros ni nada, es utilizar el comando summarize, seguido de la variable earnings, que es la que queremos comprobar, y ahora escribiríamos if y la condición ethblack, que es la variable que recoge precisamente la etnia de cada persona, y después tendríamos la variable female, que nos dice si cada individuo es hombre o mujer, y entonces esto es lo que haríamos normalmente, ¿no? Pero lo que podemos hacer es ahorrarnos todo este texto que hemos escrito aquí, todo este código, y lo que podemos hacer es ponerlo todo esto en un macro. Entonces vamos a poner toda esa condición dentro de un macro que vamos a llamar blackwoman. Y ahora, seguido del nombre del macro, lo que hacemos es poner la condición. Y ahora, en lugar de escribir la condición en el comando summarize, lo que hacemos es llamar al macro local. Y ahora, cuando ejecutamos estas dos líneas de código, lo que vamos a obtener justamente es lo que estábamos buscando. Aquí tenemos un resumen de los salarios, de los ingresos, de los ingresos de este grupo dentro de nuestra muestra, que son las mujeres negras. Entonces esto puede ser muy interesante si, por ejemplo, tenemos una serie de comandos que utilizan esta condición. Si estamos mirando a un grupo, a este grupo de la muestra, por ejemplo, y queremos ver, pues bueno, no solamente quizás ganancias, sino queremos ver también a lo mejor cuál es la edad de este grupo de la muestra, o queremos hacer más cosas, ¿no? Queremos hacer un análisis un poco más profundo de este grupo, pues definimos esta condición al principio y después todos los comandos que vayamos a utilizar van a estar llamando a esa condición para centrarnos en ese grupo dentro de nuestra muestra. Entonces así nuestro código pues es más compacto y más fácil de leer. También podemos utilizar más de un macro en el mismo comando. Vamos a ver un ejemplo. Ahora vamos a definir un macro que vamos a llamar A y que va a contener la palabra newbar. Y vamos a definir otro macro con la letra I que es igual a 2. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es utilizar estos dos macros locales dentro del comando generate. ¿Vale? Vamos a utilizar generate y ahora vamos a llamar al macro A. ¿Vale? Vamos a generar, lo que estamos haciendo aquí es generar una variable que se va a llamar newbar, que es el valor que le hemos asignado al macro A, y que va a contener que pues va a contener 2, el resultado de multiplicar 2 por 3, es decir, el valor que le hemos asignado al macro I multiplicado por 3. ¿Vale? Un ejemplo muy sencillo. Y ahora ejecutamos todo este código. ¿Vale? Primero tenemos que tirar la variable newbar que definimos antes. Vamos a hacer capture drop newbar. Y ahora podremos definir de nuevo newbar con este nuevo valor. Y ahora sí comprobamos. Bueno, vamos a hacer un summarize para comprobar rápidamente nuestra nueva variable newbar. Y aquí tenemos esta variable que contiene el valor 6. Bien, y ahora vamos con lo que serían los macros globales. Bueno, al final los macros globales funcionan exactamente igual que los macros locales, por lo tanto todos los ejemplos que hemos visto antes funcionarían exactamente igual con un macro global. Como he dicho, la diferencia va a estar en
cuando están activos los macros globales y los macros locales. Los macros locales solamente están activos en el do file donde están definidos. Si yo ahora abro otro do file, otro programa, y trato de hacer alguna operación con alguno de estos macros locales que he definido aquí, no va a funcionar. No va a funcionar porque todos estos macros locales solamente van a estar activos en este do file, no en otros programas. ¿Cómo podemos evitar esto utilizando macros globales? Si ahora nosotros queremos abrir otro do file, otro programa, donde queramos, por ejemplo, pues bueno, utilizar, por ejemplo, esta condición, ¿no? De querer mirar solamente a las personas de la muestra que son mujeres negras. Bueno, pues para utilizar esa condición que hemos definido como macro en otro programa, lo que tendríamos que hacer es definir la condición como global, ¿vale? No como local. Y así ya tendríamos esa condición activa en nuestra sesión de Stata, sin importar el do file desde donde estemos llamando a ese macro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir un macro global, un ejemplo. Vamos a hacer global, n mayúscula, 4, ¿vale? Vamos a definir un macro global que sea la letra n a la que asociamos el valor 4. Y ahora vamos a ver un ejemplo con el comando display. Simplemente queremos mostrar el resultado de multiplicar 4 por 3. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora llamamos al macro, pero como es global, en lugar de utilizar estos acentos que veíamos antes, lo que hacemos es utilizar el símbolo del dólar. Entonces, la manera de llamar al macro global es diferente. En lugar de utilizar los acentos, como en el macro local, lo que hacemos es utilizar el símbolo del dólar. Y ahora escribimos el nombre del macro, que es n mayúscula, y multiplicamos por 3 y entonces vamos a tener ahora justamente, bueno, el mismo resultado que antes, ¿vale? Nos muestra Stata el valor 12. Y una vez que hemos definido este macro global, pues ya está activo en la sesión de Stata, ya podemos abrir otro do file, lo que queramos, que lo podemos utilizar en cualquier comando. Mientras que los macros locales no van a funcionar una vez que abramos otro do file, una vez que abramos otro programa. Vale, vamos a ver justamente el ejemplo que decíamos antes con la condición. Bueno, pues lo que hacemos es definir el macro global Black Woman. Vamos a copiar la condición que poníamos antes aquí. Y ahora, igual que hicimos antes, vamos a utilizar el comando summarize earnings if, y ahora escribimos la condición. En lugar de escribir la condición entera, lo que hacemos es llamar al macro global que acabamos de definir. Igual que antes utilizamos el símbolo del dólar para llamarlo. Y aquí lo tenemos. Bien. Y ahora ya, aquí tenemos el mismo resultado que obtuvimos antes. Vamos a terminar aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en este tutorial de Aprendiendo Stata y espero veros muy pronto para un nuevo capítulo. Saludos.